Bienvenidos al video de hoy donde exploraremos dos conceptos fundamentales de la electricidad, los motores de corriente alterna y corriente continua. También tocaremos el tema sobre los transformadores monofásicos y trifásicos. Estos componentes son esenciales para el funcionamiento de muchos sistemas eléctricos en la vida cotidiana y en la industria. Me llamo Yulisa Mendoza Aguilar, soy alumna de Ingeniería Industrial y pues a continuación hablaremos más a fondo sobre este tema. Por otro lado, los motores de corriente continua funcionan con corriente continua, que es un tipo de corriente en la que la dirección de flujo de electrones es constante. Este tipo de motor se caracteriza por tener un conmutador y escobillas que permite que la corriente cambie de dirección dentro del motor, produciendo un movimiento continuo del rotor. Los motores de CD son muy utilizados en aplicaciones que requieren un control preciso de la velocidad, como en los electrodomésticos pequeños, juguetes eléctricos y vehículos eléctricos. Los componentes principales son estator, el componente estacionario que genera el campo magnético, rotor o armadura, parte giratoria que está conectada en el eje y que se ve afectada por el campo magnético del estator. Otro es el conmutador, un interruptor rotatorio que invierte la dirección de la corriente en el rotor, permitiendo que el motor siga girando en la misma dirección. Y por último, las escobillas, componentes de carbón que hacen contacto con el conmutador para transferir la corriente. Características. Una de ellas es el control de velocidad. Uno de sus mayores beneficios es que la velocidad de operación puede ser controlada fácilmente mediante la variación de la tensión o la corriente que pasa a través del motor. Segundo, construcción. Se pone de un rotor, armadura o un estator, imán permanente o electromán y un conmutador que invierte la dirección de la corriente para mantener el giro del motor. Aplicaciones. Se usan en sistemas que requieren velocidad variable, como juguetes eléctricos, como lo expliqué al principio, motores de vehículos eléctricos y algunos electrodomésticos, como la licuadora, el refri, de la lavadora. Los juegos eléctricos serían como pues los carritos que tienen pues un control remoto y pues los vehículos también lo mismo pues. Tipos de motores. Motores de imán que permanece y utiliza imanes permanentes en el estator. Motor de conmutador universal. Puede funcionar tanto corriente alterna como corriente continua. Motor de corriente separado. Utiliza un devanado de excitación en el estator. Ahora del tema que vamos a hablar es los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna funcionan con corriente alterna donde la dirección de la corriente cambia periódicamente. Son ampliamente usados en aplicaciones industriales debido a su eficiencia y simplicidad. Características. Fuente de energía utilizando corriente alterna. Tipo de motores. Motor síncrono. El motor gira a la misma frecuencia que la corriente alterna. Motor asíncrono o de inducción. El rotor gira a una velocidad ligeramente menor que la frecuencia de la corriente alterna. Motor de inducción. Este tipo más común de motor AC funciona mediante inducción electromagnética. El rotor no está conectado directamente al suministro de energía, sino que se genera una corriente en el debido al campo magnético producido por el estator. Uso.
Como se los había comentado al principio, estos motores se utilizan ampliamente en sistemas de ventilación, compresores, bomba, en casi todas las aplicaciones industriales. No. Ahora nos pasaremos a los transformadores monofásicos. Un transformador monofásico es un dispositivo eléctrico que transmite energía eléctrica mediante inducción electromagnética entre dos bobinas, con la capacidad de aumentar o disminuir el voltaje. Se utiliza principalmente en circuitos de corriente alterna en una sola base. Características. Composición. Consta de dos bobinas, la primera y la secundaria. Funcionamiento. Si se conecta corriente alterna a la bobina primaria, este induce un voltaje en la bobina secundaria. Aplicaciones. Industria. Se utiliza en plantas industriales, centros de distribución eléctrica y grandes sistemas de energía. Distribución de energía. Son esenciales para la transmisión y distribución de electricidad a larga distancia, ya que ofrece un flujo constante de energía. Los transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos operan de manera similar a los monofásicos, pero manejan tres fases de corriente alterna, lo que los hace más eficaces para la transmisión de energía en grandes distancias y para aplicaciones de mayor potencia. Características. Consta de tres bobinas primarias y de tres bobinas secundarias. Funcionamiento. La energía se distribuye en tres fases, lo que permite un flujo más continuo y estable de la electricidad, especialmente en sistemas de mayor carga. Ventaja. Los transformadores trifásicos son más eficaces y capaces de manejar mayor carga que los monofásicos. Aplicaciones. Industria. Se utiliza en plantas industriales, centros de distribución eléctrica y grandes sistemas de energía. Distribución de energía. Son esenciales para la transmisión y distribución de electricidad a larga distancia, ya que ofrece un flujo constante de energía. Diferencia entre transformadores monofásicos y trifásicos. Número de fases. Los transformadores monofásicos utilizan una sola fase de corriente alterna, mientras los trifásicos emplean tres fases. Eficiencia. Los transformadores trifásicos son más eficaces para el manejo de cargas grandes y la distribución de energía a larga distancia. Uso. Los transformadores monofásicos son ideales para aplicaciones residenciales y de baja potencia, mientras que los trifásicos se usan en sistemas industriales y comerciales en alta demanda energética. Para concluir, tanto los motores de corriente continua como los de la corriente alterna tienen aplicaciones cruciales en la industria moderna, cada uno de sus ventajas dependiendo de la situación. Los transformadores, por otro lado, son esenciales para la distribución de energía eléctrica y los tipos monofásicos y trifásicos ofrecen diferentes niveles de eficiencia y capacidad de carga según el tipo de aplicación. Es importante comprender el funcionamiento y las características de estos dispositivos para tomar decisiones informadas en el diseño y la operación de sistemas eléctricos, tanto para usos domésticos como industriales. Nos vemos para la próxima. Adiós.